Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14. Vamos a dar inicio a nuestra predicación de esta mañana tarde. Abran su Biblia, por favor, en ese pasaje del libro de Filipenses, la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta. Y en ese capítulo 3 y versículos 12 al 14, vamos a leer y vamos a hablar acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. Algunos sitúan al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, así lo ubicamos, aún clasificamos al Espíritu Santo como la tercera persona, y cuando lo clasificamos como la tercera persona de la Trinidad, le estamos a veces inconscientemente, le estamos dando eso, el tercer lugar, y casi no tenemos relación con él. De hecho, una de las deficiencias de la iglesia actual es la falta de relación con el Espíritu Santo. Una de las deficiencias, yo siempre he creído, y lo voy a repetir una vez más, un cristianismo sin el Espíritu Santo es nada más una religión. El cristiano que practica un cristianismo sin el mover del Espíritu Santo solo está, tal vez disciplinadamente, tal vez de una forma muy responsable, pero solo está practicando una religión. Porque el Espíritu Santo trae un cambio, una transformación. De hecho, la palabra que a mí más me gusta para esto es la regeneración que el Espíritu Santo hace en la persona. Así es que un cristiano nacido de nuevo debe de experimentar, y digo debe porque realmente se convierte en una obligación moral y espiritual, experimentar la presencia del Espíritu Santo en su corazón, en su vida, y esa presencia del Espíritu Santo va a traer esos cambios. Por eso es que tomo este pasaje. Ustedes dirán, pues bueno, puede haber sido el de 1 Corintios 12 o 1 Corintios 15, ahí donde habla de los dones espirituales, pero quiero hablarles de lo que Pablo habla al respecto. No que lo haya alcanzado ya, falta, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, porque no ha llegado a la perfección, sino que prosigo, insisto, camino, no me detengo, busco nuevas experiencias con el Señor. Lo que Pablo está diciendo es, busco constantemente nuevas experiencias con el Espíritu de Dios para cumplir esto. Pero dice, para ver si logro hacer aquello para lo cual yo también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Digan conmigo una cosa. Que los oigan los hermanos que están ahí conectados. Una cosa hago. Miren, y eso es lo que van a hacer ahora ustedes también. Amén. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sigo. Prosigo a la meta. Pero voy buscando detrás de eso, extendiéndome al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién me va a llevar a ese llamamiento? ¿Qué me va a llevar a esas instancias de esa relación? Porque Pablo habla acerca de la perfección. Y aunque nosotros en la sociedad nos han enseñado el perfeccionamiento a través de una serie de obras, la palabra del Señor dice que no somos perfectos aún, que todavía tenemos un problema de estatura, la estatura de Cristo. No hemos llegado, porque cuando lleguemos nosotros vamos a ser trasladados al reino de nuestro Dios. Amante Padre, yo ruego, Señor, que la atmósfera de este lugar, a través de la impartición de la Santa Cena, a través de la fe de cada uno de mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo quite toda distracción, que tu Espíritu Santo fortalezca de tal manera el cuerpo físico, el cerebro, el cerebelo, fortalezca de tal manera el corazón, Señor, que ningún espíritu de sueño, de pereza, de indiferencia, Señor, tenga cabida en este templo. Quiero que el poder de tu Espíritu Santo anime, reavive y regenere lo que haya que regenerar. En el nombre bendito de Jesucristo, Señor, queremos darte gracias a ti. Amén. El libro de los Hechos nos presenta un modelo general
de lo que podemos seguir siendo nosotros. Fíjense que Lucas, el doctor Lucas, que fue el que escribió no solo el Evangelio de Lucas, sino escribió también el libro de los Hechos, está comprobado, los eruditos de todos los tiempos han concluido de que es el doctor Lucas el que escribió el libro de los Hechos. Y él empieza hablándole a un personaje que pues, pudo haber sido una persona prominente en la sociedad, pudo haber sido una persona importante dentro de la iglesia. Y Lucas empieza hablándole a este hombre Teófilo, ¿verdad? Y le habla a él, a quien le está dirigiendo esta carta o este libro, y a muchos de los lectores de ese primer siglo de la iglesia. Ahora, Hechos no fue escrito simplemente para que sea un relato histórico. Nosotros lo tenemos, dentro del Nuevo Testamento lo tenemos considerado como el libro histórico. Pero Hechos no fue escrito, ese no fue el propósito de Hechos, del doctor Lucas de escribir este libro, sino para demostrar los recursos abundantes. Hechos nos muestra los recursos abundantes que Dios, a través de su Espíritu Santo, le da a la iglesia, a sus discípulos. Por eso es que Hechos está lleno de una serie de milagros, portentos, maravillas extraordinarias, prisiones abriéndose de manera sobrenatural, paralíticos siendo levantados de esos lugares. Pues miren, hubo una persecución tremenda contra la iglesia y por supuesto algunos de ellos murieron. Así es que cuando la palabra del Señor nos habla acerca de esto y Hechos, yo solo quiero leer un pasaje en el capítulo 1 del libro de los Hechos, si ustedes me acompañan para que lo lean juntamente conmigo. Habla acerca de todos esos recursos y hoy quiero hablar acerca de lo que es el Espíritu Santo, empezar a hablar y estaremos hablando durante el mes después de la Semana de la Familia. Seguiremos hablando acerca del Espíritu Santo porque una iglesia sin el Espíritu es una iglesia estancada. Amén. Cuando dije estancado, algunas de las hermanas de mi se acordaron, ¿no?, del juego. Estancado y se quedaron así, parados. Bueno. La iglesia está estancada sin el mover del Espíritu Santo. La iglesia no camina sin el poder del Espíritu Santo. La iglesia no evangeliza si no tiene el poder del Espíritu Santo. La iglesia no ve milagros si no está el Espíritu Santo obrando en cada uno de los creyentes de la iglesia. Amén. Y en ese capítulo 1, solo permítame leer 2 versículos y ustedes van a leerlos ahí conmigo para que vean que están allá en la Biblia. En el verso 8 dice, pero recibiréis poder. Amén. Dígale a su vecino, recibirás poder. Y mire si su vecino lo creyó. Porque la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjense bien, recibiréis poder ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, va a suceder algo expansivo. Amén. Y me seréis testigos. Amén. Por eso es tan importante el testimonio en la iglesia cristiana. Por eso es que a veces nuestro mal testimonio es un tropiezo para que la gente conozca a Cristo. Nuestro mal testimonio. Pero nuestro buen testimonio, no quiero hablar en negativo, nuestro buen testimonio va a atraer a personas a los pies del Señor porque están viendo un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestro matrimonio, un cambio en nuestra familia. Y la gente, eso es precisamente lo que necesita. Mucha gente, millones de personas pueden estar detrás del dinero, pero millones de personas no les importa el dinero si logran alcanzar la felicidad, si logran alcanzar la paz, si logran alcanzar el bienestar. Y eso permanentemente solo lo da la persona del Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Bueno, esto está bien. En el 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como se ha ido. El Espíritu Santo nos da testimonio. Fíjense que el Padre dio testimonio de Cristo. Cuando Él sale de las aguas del Jordán, del río Jordán, cuando fue bautizado, usted recuerda, dice que se oyó una voz de los cielos que decía, este es, y la gente lo oyó, este es mi Hijo amado, en el que tengo
complacencia, en el que tengo contentamiento, dicen algunos escritos. Ahora, Jesús dijo, yo me voy, pero enviaré un consolador, el cual estará con vosotros ¿hasta cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, el Espíritu Santo, ¿de quién da testimonio? De Cristo. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Por eso es que cuando le decía a la iglesia, sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Espíritu Santo es una iglesia que no evangeliza, que no se mueve, que está estancada, que está muy complacida con la posición que tiene nada más en la iglesia, con asistir a la iglesia, con ir a la iglesia. Pero hoy vamos a aprender cómo nosotros vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos llene. Vamos a mostrarle al Padre que tenemos una verdadera necesidad del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si te cortaran el aire ahorita? ¿Cuánto duraríamos? Algunos de los más galletudos tal vez van a durar 3 minutos. Pero los menos nos vamos a morir en poquito tiempo. Si nos es cortado el oxígeno de la tierra. Ahora, así como necesitamos, ¿cuánto tiempo pueden pasar ustedes sin comer? ¿Cuánto? No sé cuánto tiempo pueden pasar sin comer. Los que han hecho ayuno más o menos tienen una idea muy clara de cuánto pueden pasar sin comer. Ahora, pero no puedes pasar sin comer. Ahora uno puede decir, sí podría pasar una semana sin comer. Ahora, ¿cuánto tiempo podrías pasar sin beber agua? Sin tomar líquidos. Eso sí es fatal, porque eso sí te podría dar un problema de deshidratación, entonces ahí sí vas a tener problemas de salud muy serios. Bueno, pues el Espíritu Santo de Dios es más que el agua, más que la comida, más que la bebida, más que todo lo que nosotros podamos necesitar. El Espíritu Santo es más que eso. No, un cristiano un cristiano transformado, un cristiano nacido de nuevo, no puede vivir sin la presencia del Espíritu Santo, sin la dirección del Espíritu Santo, sin el mover del Espíritu Santo en su vida, sin el entendimiento que el Espíritu Santo da, porque el cristiano así, con esos problemas, va a ir al fracaso del cristianismo. Amén. Filipenses, Pablo, cuando estábamos leyendo hace un momento sobre eso, nos habla de la perfección. ¿Cuántos miles de millones de personas están tratando de lograr la perfección a través de modificaciones en su cuerpo? De modificaciones en la forma de comer, aparte de, obviamente, la parte de la salud, por supuesto, que debemos de aprender a comer bien, adecuadamente. Pero ¿cuántos estamos buscando la perfección de una u otra forma? A través de la preparación académica, a través del deporte, a través de los ejercicios. Ustedes ven la inundación de los gimnasios por gente, hombres y mujeres de todas las edades, porque hay de todas las edades, tratando de llevar su cuerpo a cierta perfección. Y todo tendrá sus razones y todo tendrá sus argumentos, y todos lo tienen, y no vamos a discutir eso aquí hoy. Ahora, ¿a qué nos debemos dedicar como cristianos? Porque miren, cuando nosotros nacemos de nuevo, entramos en una vocación. Pablo dice, la vocación a la que fuiste llamados. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su vocación? Para algunos son empresarios, para otros son profesionales universitarios, para otros son comerciantes así, pero natos, son comerciantes natos. Entonces es la vocación. Yo siempre les digo, ¿quieres saber cuál es tu vocación? Solo pregúntate, ¿para qué eres bueno? O ¿para qué eres buena? ¿Verdad que sí, Andreita? Rápido, dice, tu vocación, yo no necesito tanto para decirlo, es ¿para qué soy bueno? Y si soy bueno para eso, eso es lo que voy a hacer, esa es mi vocación. Ahora, cuando naciste de nuevo en Cristo Jesús, tú recibiste una nueva vocación. Y la vocación es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué hubieras pensado tú si a ti se te hubiera dado el privilegio y digo privilegio porque hubiera sido un privilegio que le vamos a ver, de vivir en la época de la vida terrenal de Jesús y verlo a él cuando expulsó a esos demonios de aquel hombre gadareno? Otra versión habla de los 2 hombres gadarenos. ¿Qué hubieras pensado cuando bajan aquel paralítico por el techo de la casa, que se cree que era la casa de Simón Pedro,
y va totalmente amarrado a esa camilla y se levanta con energía y cae. Y todavía no solo se levanta bien, sino que todavía carga la cama, ¿verdad ustedes? ¿Qué hubieras pensado? ¿Cómo sería tu vida? Porque la vida de muchos que miraron, miles que miraron los milagros de Jesús, regresaron al mundo otra vez. Porque una cosa es que tú veas y creas, y otra cosa es que tú veas, creas y seas receptor de la vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y de esto se trata hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Mira, la primera obra que el Espíritu Santo hace en ti en la regeneración es que te da un hambre de leer la palabra de Dios, de leer la Biblia. La Biblia no, ya deja de ser un libro negro por ahí escondido en algún lado o de versiones de la Biblia y con diccionarios y todo. Alguien pensó que me dio hipo, no, estaba tratando de decir una aplicación. Es más que eso, es la vida diaria que tú vas a experimentar a través de la lectura. Un hambre de leer la palabra. No puedes vivir sin leer la palabra. No puedes terminar tu día sin leer la palabra. Estás cansado, cansada de todos los quehaceres del día, pero sientes esa necesidad de antes de ir a la cama, leer la palabra. Porque te llena, te fortalece, te vigoriza, te da esperanza acerca de esto. Pero otra de las cosas que el Espíritu Santo hace en ti es que te da un denuedo por la oración. Oras con convicción, oras con confianza, no distraído, no estás orando distraído, estás orando con una certeza. A veces nos preguntamos, ¿por qué los cristianos cerramos los ojos cuando oramos? ¿Sí? Algunos los cerramos antes de orar, pero ¿por qué los cerramos? ¿Por qué cerramos? Yo recuerdo a un predicador japonés que le preguntó eso a otro predicador latino. Le dijo, ¿y ustedes por qué cierran los ojos cuando oran? ¿Verdad? Y él le contó, le dijo, ¿por qué? Es una parte de una devoción que tenemos. Es como una muestra de respeto de cerrar los ojos, ¿verdad? Y él le decía, nosotros oramos con los ojos abiertos porque nosotros queremos ver las maravillas de Dios cuando estamos orando. Cada quien tiene su forma y su punto de vista y su forma de verla. Ahora, ¿qué otra cosa te da el Espíritu Santo? Esto, el deseo de tener comunión con los hermanos. No ver la iglesia así como cualquier cosa, como que el circo llegó al pueblo. No, es el anhelo de estar reunido con mis hermanos. ¡Qué alegre! Yo esta mañana pensaba eso, hermanos, mientras estaba ahí, pues terminando de arreglarme para venir, pensaba en eso. ¡Qué alegre! Voy a ir a ver a los hermanos. Ayer vimos a los matrimonios aquí, la pasamos muy bien, pero hoy pensaba en la mañana, decía, qué alegre volver a ver el rostro de algunos hermanos. No solo los que vi ayer, sino los que... Es ese anhelo, el Espíritu Santo te da un anhelo de estar juntos con los hermanos. Te cambia la familia ahora es otra. Obviamente no estoy diciendo que ya no sea tu familia la biológica, pero cambia eso en ti. Un deseo de leer la palabra del Señor, pero un deseo con hambre. Un deseo de orar, de buscar, saber que allí en la oración, por algo la palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Y si puede mucho, ¿por qué no oro? Si la oración puede mucho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, o yo no he recibido el Espíritu Santo, lo cual implica que hay un problema serio en mi vida. Porque cuando tú naces de nuevo, recibes el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo está ahí, pero está contristado. La palabra contristado, porque tus acciones están tan dirigidas a las cosas del mundo que contristas al Espíritu Santo. No es que no lo hayas recibido, es que no le das el espacio para que el Espíritu Santo actúe. El Espíritu Santo es Dios mismo. No es esa tercera persona, no es como esa medalla de bronce en un podio. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y Él nos da el privilegio de que ya no es el Espíritu Santo en todo su señorío, grandeza, soberanía, gobierno, sino es el Espíritu Santo, Dios mismo morando en nosotros.
Y para nosotros, amados hermanos, para nosotros que hemos nacido de nuevo, la oración, la lectura, el estudio de la palabra del Señor y sobre todo la comunión con los creyentes debe ser una prioridad. Amén, hermanos. Miren, cuando se hacen fiestas, ustedes lo pueden ver, acaba de pasar esta fiesta del hipódromo, no sé cómo se llama, bueno, no sé, Jocotenango, ya me acordé. La fiesta de Jocotenango, ahí pues, donde nosotros vivimos, el pueblo donde vivimos, hacen la fiesta del chicharrón. Y ustedes no se imaginan las colas que hay en el puente para poder entrar. ¿Qué tienen? ¿Por qué va la gente a la feria esta? ¿Qué tienen? Hambre. ¿Tienen hambre? ¿Se están pensando en las tortillas con chicharrón o no? Por eso van, dicen, vamos a comer carnitas, chicharrón y hay otra cosa que no sé cómo se llama. Piña. Gracias, amado. Ven, con esa misma ansiedad, el Espíritu Santo genera en ti una necesidad de ir a comer la palabra del Señor, porque Dios me va a dar dirección. ¿Qué voy a hacer? Esta semana, ¿cómo voy a afrontar la semana? ¿Es esta semana en la que voy a ver milagros? ¿Es esta semana en la que yo voy a ser un provocador de milagros? Fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, el rey Acab, que era bueno y después se volvió malo, se casa con una mujer impía, Jezabel, ya a ustedes ese nombre les suena mejor, ¿verdad? Jezabel, pues este hombre tenía a Elías de profeta. Y cuando Elías Dios lo desaparece a Elías un tiempo, lo manda a esconderse durante 2 años que no hay lluvia. Y el pueblo ya están empezando a tener serios problemas después de 2 años de no haber lluvia. Ustedes lo han vivido aquí en Guatemala en algunos momentos. Cuando lo encuentra a través de uno de los profetas pequeños, de los profetas que fueron formados durante la escuela de profetas que había también, Acab encuentra a Elías y le dice, ¿eres tú el que turba a Israel? Fíjense lo que le dice. Acab, el rey, casado con una impía, le dice, ¿eres tú el que turba a Israel? Y Elías le dice, yo no soy el que turba a Israel, eres tú el que está turbando a Israel, porque has adorado dioses ajenos, has adorado a Astarot, has buscado, has levantado altares a dioses ajenos. Le dice, eres tú, no yo. Ahora la gente ve una diferencia en ti, la gente que se relaciona contigo ve una diferencia en ti. Cuando oras, ¿algo pasa? Cuando oras por una persona, ¿pasa algo? Turbas. Miren que a los apóstoles así les dijeron también. A Pablo también lo acusaron de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Miren, no tiene que ser algo que empiece uno a sentirse así como que le salgan de repente unas grandes pelotonas aquí en los brazos y se te pongan los camotes de las piernas así, porque ¡guau! No, ese es este personaje verde. Pero a nosotros no nos va a pasar eso. Amén. Así es que esa comunión con los hermanos, ese contacto con los hermanos, ese poder ver que, miren, Elías dijo, es que solo yo he quedado. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Solo tú has quedado? Porque Elías así se sentía, solo. Él dice, solo yo he quedado de todos los profetas. Y el Señor le dice, hay 7,000 profetas más a quienes yo he protegido y los he escondido. O sea, no estaba solo. Ahora él había 7,001. Es diferente. Ahora en tu semana tú estás solo, posiblemente estás pensando, estás sola, estás pensando, voy a orar sola, pero ¿qué va a pasar? Es que no estás sola. Primero el Espíritu Santo está en ti, luego hay 40 hermanos más que están contigo orando también. Amén. Hechos 2, 42 al 47. Vean lo que pasa con una iglesia llena del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Verso 42, por favor. Me dicen amén para que podamos leerlo juntos. Y perseveraban. ¿Quiénes perseveraban?
¿Quiénes? Los apóstoles, la iglesia. La iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, enseñanza, todas las semanas, todos los días, ellos se reunían todos los días. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que fue lo que hicimos hoy en la Santa Cena, y en las oraciones, juntos, oraban juntos. Anoche hablábamos con los hermanos en matrimonios, con el grupo de obreros, y les decía, tenemos que volver otra vez a reunirnos para orar. Y así lo vamos a hacer. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los domingos, todos los que creemos estamos juntos. Nos reunimos para adorar a Dios. Es que esto no se trata de ir a un domicilio, a una dirección, a una casa, a un edificio, lo que sea. Se trata de estar juntos. Amén. Alguno dirá, pero no importa porque al final eternamente vamos a estar juntos. A ver, espero que sí. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué hacían? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Por qué no crece la iglesia? Acaban de leer ustedes la respuesta de por qué la iglesia no crece. Yo puedo hacer crecer una iglesia como mercadólogo, puedo hacer crecer una iglesia, desarrollo una serie de estrategias de marketing y hago crecer una iglesia, yo. Pero ¿está el Señor ahí? No estoy criticando a nadie, por favor, no piensen que voy a hablar de nadie, simplemente estoy diciendo, ¿cómo va a crecer esta iglesia? Haciendo exactamente esto. Partiendo el pan juntos, reuniéndonos, perseverando en la oración juntos, adorando al Señor y cantando al Señor. Hermanos, es que nosotros, miren, otra vez se los digo con la autoridad de pastor que tengo, el servicio empieza a las 11 de la mañana, hermanos. Amén. Si se quieren enojar conmigo, enójense. Pero el servicio empieza a las 11 de la mañana. Y nosotros debemos estar aquí. Si es que es decir lindo, hermanos, irme a juntar con los qué alegre, hermanos, qué bueno vernos y saludarnos, y abrazarnos algunos, platicar de algunas cosas que sí podemos platicar, pero sobre todo orar juntos. Empezamos a orar a las 10:30 de la mañana. Empezamos a orar. Porque yo quiero estar con los hermanos orando, porque el Espíritu Santo me mueve a orar. Estando solo me cuesta un poquito orar. Hago mis reflexiones, hago mis meditaciones, pero es que amamos, hermanos, la comunión con Dios no es yoga, no es hago mis meditaciones en el día. Esto no es yoga, hermanos. Esto es la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y eso tiene un gran valor para cada creyente. Amén. Así es que, ¿a qué nos debemos dedicar entonces? A la devoción y a la entrega, al estudio de la palabra del Señor. Es nuestra vocación. Leer la Biblia, estudiar la Biblia es nuestra vocación. El Espíritu Santo nos ha hecho buenos para eso. Amén. ¿Cómo sé que me ha hecho bueno? Porque ahora la entiendo. Antes no entendía nada. Leía la Biblia y no entendía. Es más, me aburría. Ahora no, ahora la leo y la entiendo. Y no solo la entiendo, sino que remueve mis propias entrañas, pues. No es un libro cualquiera para mí. Para el creyente con el Espíritu Santo. No he hablado de la llenura todavía, eso lo hablaremos en otro de los domingos. Esto es una necesidad. Leer la palabra. No me digan que no tienen tiempo, hermanos. Por favor, no me digan, porque me van a mentir. No quiero que mientan. Cuando les digo, no me digan que no tienen tiempo, ¿por qué? Porque sé que me van a mentir. Porque ¿quién no tiene tiempo? Hay 24 horas. Vaya, pues usted dice, no, pero duermo 8. Bueno,
¿Cuántos te quedan? 16. Es que trabajo 10, te quedan 6. Es que voy a hacer oficio a la casa 4, te quedan 2. ¿Qué más quieres decir? ¿Qué otro argumento quieres poner? Aunque sea, fíjate hasta dónde lo llevó Jesús con sus discípulos. No habéis podido orar 1 hora. Fíjense hasta dónde lo bajó Jesús. Y el Padre ya había hecho eso con Elías, con Abraham. Si hubieran 50 justos, okay. Si hubieran 40, ok, los perdono. Si hubieran 30, 25, 20, los perdono. Si oras 1 hora de las 24, no me digan que no tienen tiempo, hermanos, por el amor de Jesucristo. La palabra del Señor dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Cómo voy a recibir revelación del Señor? ¿Cómo voy a estar preparado para los tiempos que estamos viviendo si estoy dormido? Si el Espíritu Santo, no dejo que el Espíritu Santo se mueva en mí. Hermanos, ustedes están aquí porque tienen el Espíritu Santo, si no, no hubieran venido. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? Que no estás dándole lugar al Espíritu Santo como Dios mismo en ti. Ese es el problema. No estoy dándole al Señor la soberanía sobre mi vida. Amén. ¿Cómo mantenemos esa unidad del Espíritu? Fíjense bien. Efesios capítulo 4, quiero hablar de la unidad del Espíritu porque esta iglesia debe ser una iglesia que camine en unidad. Si vamos a crecer, esta iglesia debe caminar en unidad, velando los unos por los otros, cuidando los unos por los otros. ¿Alguien se ha acercado alguna vez a hacerle una caricia a Sarita, la hija de Gustavo y Andrea? Algunos sí, algunos no. ¿Alguien se ha acercado a preguntarle por su salud a Elizabeth? A mi hermana Vero la operaron hace unas semanas. ¿Alguien se acercó a preguntarle, hermana? Nos contaron, porque se los dijimos. Nos contaron que la operaron, hermana, ¿cómo está usted? No. Sí, algunos de ustedes sí que sí. No estoy diciendo, hermano, no quiero ser injusto con esto. ¿Amén? Muy bien, vamos al libro de Efesios entonces en el capítulo 4. Y quiero que lean conmigo lo que el apóstol Pablo hace referencia en el verso 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu. Esto no es una unión. ¿Se acuerdan que en un domingo les hablé de esa botella con su taponcito? Y les dije, esto no, esa es unión. La botella está hecha de un material un poco diferente y solo está unida cuando tú abres la botella, rompes el sello y el tapón deja de ser parte de la botella. Pero cuando hay algo que es total y absolutamente una unidad, y así es como Pablo dice que la iglesia debe ser unidad. Unidad. Amén. Sigamos leyendo porque no he terminado. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es vuestra vocación? Hambre de leer la palabra del Señor, intensidad para orar al Señor y anhelo de tener comunión y de congregarme con mis hermanos. Eso es de la vocación. Pablo vuelve a hablar acerca de esto después de que el doctor Lucas ya nos había hablado de esto. Y dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es, ¿qué dice? Sobre todos y por todos y en todos. Amén. Fíjate lo que está hablando Pablo. Está hablando de una verdadera unidad de nosotros. Ustedes, los que son varios hijos en la familia, lo han experimentado. Cuando su papá o su mamá los invitaba a un almuerzo, porque un cumpleaños, y todos se sentaban a la mesa, los hermanos que estaban ahí, ¿hijos de quién eran? El papá que los invitó y la mamá que está ahí también, ¿o no? O unos decían, no, yo no sé quién es ese señor que nos invitó, pero comamos y bebamos porque mañana moriremos. Dice que nosotros todos, amén, pero Cristi, con Julio, con Gustavo, con Jonathan, con mi hermana Lili, con Jovita que está ahí atrás, con mi hermano Gerardo,
somos uno solo y le pertenecemos al mismo Padre. Amén. Muy bien, vayan a Filipenses 2 conmigo, adelantito está Filipenses, no está muy lejos de ahí donde están. En el capítulo 2 y verso 1 de Filipenses, fíjense cómo Pablo nos exhorta a la unidad. Pablo sabía lo que significaba una iglesia unida, una iglesia que camina en la misma dirección, una iglesia que tiene el mismo propósito, una iglesia que funciona bajo la cobertura del mismo Padre, una iglesia que se mueve bajo el poder del mismo Espíritu. ¿Qué otro espíritu tienes? Mire, está comprobado científicamente, algunos de aquí me darán la razón, que si un joven o alguien, o una persona, una mujer, un hombre, oye durante una hora música electrónica, va a empezar a tener serios problemas en su cerebro. Eso es negativamente. Imagínate tú 40, 45 minutos, vaya una hora, oír la palabra del Señor, lo que puede hacer en ti. Porque el Espíritu es vida. Y cuando oyes la palabra del Señor, te cambia la perspectiva de las cosas y te cambia la visión de tu semana. Ya no eres tú. Pablo mismo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por tanto, dice allí, Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. ¿Cómo lo dijo David? Yo me alegré. ¿A dónde? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con ellos. Y fui. No me alegré y le dije que les va bien, ojalá está bueno el servicio. No, dice, yo me alegré, eso significa me fui con ellos. Es más, no solo me fui, yo los dirigía a la casa del Señor. Yo los guiaba, Él lo dice en los Salmos. Yo guié a tu pueblo hacia tu casa. ¿Guías a tus hijos a la casa del Señor? Sí, veo varios aquí, los felicito. De verdad, hermanos, aunque les pongan freno en mano los patojos, pero los aman. Entonces los patojos al final dicen, ahí le voy a dar gusto a mi papá, pues ahí le voy a dar gusto a mi mamá, voy a ir a la iglesia. ¿Sí? Mira, tal vez no están así como muy metidos. Una cosa te aseguro. El Espíritu Santo va a meter y está metiendo en el corazón de tus hijos, aunque parece que no prestan atención, está metiendo la palabra. Amén. Así es que vas a ver resultados y vas a ver la gloria del Señor manifestada en todo esto. Amén. Segundo Timoteo habla acerca de lo que es la Biblia y por qué debemos de leer la Biblia. Tenemos que tener una convicción de que cuando leo la Biblia, no la leo solo hojazos así, ¿verdad? La dejo ahí y digo, Señor, háblame. Y yo sé que el viento que sale un poquito del aire me mueve las hojas. Entonces yo digo, Señor, háblame. Y se vuelve la hoja. Él es el que da pan al hambriento, semilla al que come. Oh, gloria a Dios, Dios me habló y por la hoja es que se volteó. Pero yo no voy a la iglesia, no leo la Biblia, no oro, pero agarro esa promesa para mí. Digo, no, Dios me habló a mí. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que eso es para ti? Porque el aire fue el que la volteó. No, es que fue el aire del Espíritu, ya hablaremos de eso. No, fue el aire de este aparato. Y yo que quería que Dios me dijera algo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si sale la paga del pecado es muerte? ¿Qué hago? ¿Qué digo? No, eso no es para mí, no, aquí.
Satanás, te reprendo, no vas a confundirme con estas cosas, no vas a acusarme con estas cosas. Amén. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, por favor, no les había dado el capítulo 3, versos 16 al 17. ¿Por qué debo leer la palabra del Señor? ¿Por qué un cristiano nacido de nuevo debe leer la palabra del Señor todos los días? Todos los días. Amén. ¿Están ahí conmigo? 3:16. Toda la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Ok? Tú puedes ser un maestro, una maestra de la palabra del Señor. Tú puedes ser una maestra y un maestro de la palabra del Señor. Si estudias la palabra, puedes presentar buena defensa porque conoces la palabra del Señor. Tu lenguaje cambia cuando hablas con las personas. Tú les hablas del Señor. La gente que te oye se acerca, la gente extraña, estás platicando con alguien en el supermercado, en la farmacia, allí en la clínica donde estés o en la vecindad, te oyen hablar y te dicen, usted es cristiana, ¿verdad? Porque te oyen hablar el lenguaje del Espíritu. Amén. Dice, útil para enseñar, para redarguir, cuando estás haciendo algo malo, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente, ¿a qué creen que se refiere Pablo? En alma, en cuerpo y en espíritu. Entera, para que sea el hombre, dicen el hombre o la mujer de Dios, sea perfecta. Ahora sí puedes decir, ahora no es el gym, ¿verdad? Ahora es la palabra. Para que la mujer de Dios, el hombre de Dios, sea perfecto en el conocimiento de la palabra. Ahora sí puedes decir, porque la palabra del Señor te lo dice aquí. Amén. Ahora, tengo que tener claro algo en mi corazón, y es que el Espíritu Santo sea quien me revele la palabra. Porque hay gente que lee la Biblia. Miren, yo conozco personas que a veces te recitan pasajes de la Biblia, pero llevan una vida tan ingrata, tan mundanal, tan animal y diabólica, que en algún momento dices, ves que no les aprovecha. No les aprovechó el oír, dice Pablo, cuando escribe Hebreo, dice, no les aprovechó ¿qué? El oír. ¿Por qué? Porque no iba acompañado de ¿qué? De fe. ¿Por qué? Porque no leían la Biblia. No tenían el Espíritu Santo. ¿Qué te va a dar hambre de leer la palabra? El Espíritu Santo va a crear ese fuego, ese anhelo, ese deseo en ti. Si no solo la lees cuando estás pasando un problema. Porque cuando vienen los problemas y entonces caigo en esos abismos emocionales o materiales o financieros, entonces sí busco la palabra y entonces voy al Salmo 91 y el Señor es el abrigo. El Señor es mi sombra. El Señor dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cómo te va a seguir si no tienes el Espíritu Santo? ¿Cómo te va a seguir si no te interesa leer la palabra del Señor? ¿Cómo te va a seguir si no tienes comunión con los hermanos? ¿Cómo te va a seguir si no tienes una intimidad con el Señor a través de la oración? ¿Cómo te puede seguir el bien y la misericordia? Fíjate que si el Salmo hubiera dicho, y el bien te seguirá, podríamos justificar que nosotros encontremos en el mundo las cosas buenas y las apliquemos a nuestra vida. Pero dice, y la misericordia. Y la misericordia solo te la puede dar Dios, porque el mundo no está preparado para darte misericordia sin Cristo y sin el Espíritu Santo en su corazón. Amén. Entonces, ¿cómo entiendo la Biblia? ¿Cómo hago para leer y entender? ¿Se acuerdan aquel hombre que en el libro de los Hechos se narra la historia de un eunuco, de un funcionario allá en África? Y dice que él iba leyendo, pero no entendía lo que estaba leyendo. Y el Espíritu Santo mueve a Felipe. Y entonces dice que Felipe le hace una pregunta a este hombre. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Pero lo importante es la respuesta de este hombre. ¿Cómo podré entender si no hay quien me lo explique? Ahí tienes a un hombre, Felipe, lleno del Espíritu Santo, y a un cristiano normal sin el Espíritu Santo. Leía y no entendía.
El otro ni siquiera llevó la Biblia ahí, sino que de lo que había en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y le explicó todo el proceso de la vida a través de Cristo, el Mesías. Amén. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Bueno, tienes el Espíritu Santo en ti y el Espíritu Santo te lo va a explicar, te lo va a revelar, te lo va a poner tan claro que tu corazón se va a llenar de una fuerza y de un vigor nuevo. Amén. Debe haber una forma devocional también de leer la Biblia, hermanos. Ustedes deben de tener un programa. Si necesitan uno, la pastora Beatriz tiene uno por ahí. Y si no, en internet puedes encontrar, quiero un manual ahí para leer la Biblia en un año. Y ahí te dan color, de todos los colores. Amén. Fíjate lo que Pedro dice. 1 Pedro capítulo 2, versos 2 y 3. Estoy hablando de la influencia del Espíritu Santo hoy. Y estoy hablando acerca de por qué necesitas al Espíritu Santo. Porque solo no vas a poder hacer mucho. La vida del cristiano sin el Espíritu Santo es como la vida de un hombre que está, o de una mujer que está en medio del desierto y tiene 4 puntos cardinales y él quiere encontrar la salida del desierto, quiere encontrar el valle, quiere encontrar un monte de adoración, pero está en medio del desierto y lo único que ve es arena, las dunas del desierto. Y no tiene dirección. Alguien le tiene que indicar para dónde se tiene que ir, porque, o en medio del mar, porque si no, no sabe para dónde. Necesita una brújula para poder salir de ese lugar y llegar al lugar que quiere. Bueno, esta es la vida del creyente que no lee la Biblia. 1 Pedro 2, del 2 al 3 dice, desead como niños recién nacidos. ¿Cómo es un niño recién nacido? ¿Cómo es ahorita cuando tiene hambre? ¿Cómo son ustedes cuando tienen hambre? Pero hambre aquello que ya chirrín, chirrín. El bebé, él pide de comer, él no está pensando si hay o no hay. ¿Verdad que no? Está pensando, mamá, tiene leche. Pide, sabiendo que le van a dar. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No son libros. Porque a veces sustituimos a la Biblia por libros que nos gustan. Cristianos, claro. Qué bueno, gloria a Dios. Pero alguna adulteración tiene el libro. Por lo menos tiene el espíritu del que lo escribió y el pensamiento de quien lo escribió. Amén. ¿Para qué la leche espiritual no adulterada? Para que por ella crezcáis para salvación. Y fíjate cómo termina este pasaje. Pedro dice, así que habéis gustado la benignidad del Señor. Hemos probado la benignidad del Señor. Amén. Y nos ayuda. Mira, la Biblia te instruye para que no peques. Claro, también Juan nos habla acerca de esto. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo. Pero mira, me gusta mucho lo que el salmista escribe en el Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deja de estar guardando las ofensas del pasado. Deja de estar guardando la historia pasada para que cuando te suceda algo, ¿te acordás que en octubre del año pasado? ¿Te acordás que en el 2020 cuando empezó la pandemia y tú me hiciste esto te acordás que me dijiste esta palabra que hizo esto, me causó daño, me hirió, me lastimó? Hermano, hermana, perdona. El Espíritu Santo te da capacidad para perdonar, porque dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, dice, el capítulo 7 dice, el Espíritu Santo ha derramado su amor en nosotros. Amén. Perdona, la historia ya pasó. Mira lo que dice
En lugar de estar recordando el pasado y estar recordando lo malo que te hicieron y estar recordando todos los golpes que te dieron, en lugar de estar recordando cómo te despidieron de la empresa, en lugar de estar recordando cómo te falló aquella que era el amor de tu vida, pues hermano, hermana, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Conozco. Señor, cada vez conozco más tu palabra y cada vez que la conozco, el pecado arde, duele más en mí cuando lo comento. Pablo, en Colosenses capítulo 3, verso 16, dice, Colosenses 3, 16, y que habite en ustedes, ¿qué? La palabra de Cristo con toda su riqueza. Que habiten, ¿qué es habitar? Estar permanentemente ahí. Habito, ahí estoy permanentemente. Mi casa de habitación, donde vives, donde estás. Dice que habite en usted la palabra de Cristo, que esté en su corazón la palabra de Cristo. Para que cuando vengan esos momentos difíciles, tú levantas la palabra, recuerdas la palabra. No le reclamas a Dios, no le estás protestando a Dios porque lo hizo, no le estás demandando a Dios que lo haga. Estás recordando la palabra, Señor, tu promesa, dice Señor, tu palabra. Y hoy, Señor, por tu misericordia, me aboco a esa palabra, Señor, y recuerdo porque en mi corazón he guardado tu palabra, Señor, para no pecar contra Él, Señor. Es que no puedo dejar de pecar, necesitas la riqueza de la palabra del Señor. Necesitas que abunde la palabra en ti, porque por no abundar la palabra en ti, pecas contra el Señor una y otra y otra y otra vez. Que habite en ti la palabra de Cristo. Amén. Termino con la naturaleza del Espíritu Santo y después de la semana de la familia entraremos a tocar esos 2 domingos. Primero Dios, si el Señor no ha venido por su iglesia, la naturaleza del Espíritu Santo. Quiero empezar hablando un poquito acerca de esto. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios mismo. Cuando Dios nos pregunte, ¿por qué no escuchaste a mi espíritu? Voy a decir, porque no eras tú, Señor. Que el Espíritu, el Señor te va a decir, mi espíritu, fíjate bien, en el hebreo, la palabra espíritu que sopló es la palabra ruaj. Y ruaj es un soplo interno por la nariz o por la boca. Y eso fue lo que él sopló en Adán. Y fue cuando fuiste concebido. Tú no pudiste haber sido concebido si el Señor no hubiera soplado su espíritu en ti, te hubieras quedado como un animal. Porque los animales no tienen espíritu. Hubieras sido un ser animal. Lo somos, pues pertenecemos al reino animal. Ahí estamos ubicados. Pero el espíritu que habita en mí es Dios mismo. Y cuando yo desobedezco, miren lo que le dijeron a Ananías y a Zafira. ¿Qué les dio cuando ellos mintieron? No voy a entrar a ese tema para que no crean que estoy desviando esto. ¿Qué fue lo que les dijo Pedro cuando ellos hicieron lo que hicieron? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Y se murieron. Hermano y hermana, es que esto no es el Espíritu Santo, ahí está, y bueno, me da gozo cuando estoy en la iglesia. Pero lo demás no me da gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice, es Dios mismo en mí. Él habita en mí. El Espíritu Santo, Cristo está sentado a la diestra del Padre. El Padre está esperando para el juicio de las naciones y para recibir a aquellos que le dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero el Espíritu Santo, Dios mismo está en nuestro corazón. Cantarle al Señor, es que le estoy cantando a Él. Yo en mi corazón sé que es a Él a quien estoy cantándole. Yo no estoy pensando si me sé la letra, si no me sé la letra. Amén. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 17.
Santiago está ahí, después del libro de Hebreos lo van a encontrar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. 18, Él, Dios, el Padre, Él, de su voluntad, o sea, es un regalo de gracia, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Maravilloso. Maravilloso, hermano. Aún hasta cuando ores por los alimentos, debes de orar consciente porque estás orando. Aún por los alimentos, Señor, bendice los alimentos. No, hermano, esto no es una cosa, no es un número que tú repites para poder entrar a un lugar, ¿verdad? No, hermano, esto es el Espíritu Santo. Oras por los alimentos y yo pongo mi corazón en eso porque Dios está allí conmigo. Es que no sé si Dios está en tu corazón, ahí está el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios no es un atributo o una función de Dios. Quítate esa idea de la cabeza. El Espíritu Santo no es un atributo de Dios, ni es una función de Dios, para que nos entretengas, que hoy sí hubo un derramamiento del Espíritu, hoy sí sentí el gozo. No, el Espíritu Santo es Dios mismo, que habita en ti. ¿Quieres verlo de la parte negativa? ¿Quieres ver el lado oscuro? ¿Quién eres tú? Para que el Espíritu Santo, Dios mismo, mora en ti. ¿Quién eres? Piensa quién eres. Quita todo lo que tienes. Quita todas las cosas materiales. Casa, carro, reloj, empleo, salario. Quita todo eso. Quédate desnudo y desnudo delante del Señor. Y que Él te quite su espíritu y dime, ¿quién eres? Nada. Eres como el tamo que el viento se lleva. Eres como la niebla, dice Judas, habla eso, y dice, el hombre es como la niebla. Sin Él, nada somos. Necesitamos urgentemente activar el don que está en nosotros. Y entonces las almas van a venir a Cristo. Entonces esta iglesia, de pronto ya no cabremos aquí. Y no lo estoy diciendo por eso. Es que no podemos ser una iglesia estancada porque no se mueven los dones del Espíritu Santo, no se mueve la gracia del Espíritu Santo, no se mueve el llamamiento del Espíritu Santo, sino tiene al Espíritu Santo como una función. En algún momento nos va a entretener, en algún momento nos va a dar. Si yo le digo a Miguel, párate, quítate tu saco y tiráselo encima a los hermanos a ver qué pasa. ¿Ustedes creen que eso es el Espíritu Santo? Tirar cosas. Tirarle sal a la... Y ahí va, una arroba de sal y... O tirarle vino a la gente encima. ¿Es eso el Espíritu Santo? ¿Es eso lo que Dios quiere? Espectáculo. Al contrario, Pablo dice que nosotros somos espectáculo para el mundo, pero es porque nosotros menguamos para que Él crezca en nosotros. Dejamos nuestros galardones, dejamos nuestras medallas y las ponemos a los pies de Cristo. Cuando Pablo decía, ya no vivo yo, ese hombre académicamente era un hombre bien formado, 5 idiomas, dominaba 5 idiomas. Y para la espada era bueno, conocía ciencias jurídicas, Pablo lo conocía, por eso es que solo pedía cartas y él iba porque él sabía, él no era un procurador, Pablo era un abogado en leyes también. Y sin embargo él dice, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y nosotros a veces nos aferramos a un momento de familia y decimos, no voy, no, otro domingo, no. Después, más tarde, en algún momento, ahí lo veo por la tele, ahí lo veo por Zoom, o Google, o Facebook, ahí lo veo, ahí me entretengo, ahí la paso.
Eso no es comunión con el Espíritu, eso es entretenimiento, tú mismo lo dices a veces. Yo no sé qué va a pasar el miércoles en la noche, espero que todos estén, pero lo que sí no quisiera es que alguien viniera para pasar el tráfico. Es decir, mientras pase el tráfico, va a pasar a la iglesia, aprovechando que hay ahí, y de repente hay café y panito también. No vengo porque el Espíritu me impulsa, el Espíritu dice, quiero tener comunión con los hermanos, quiero adorar juntos, quiero levantar mis brazos. ¿Cómo cuesta que levantemos los brazos al Señor? ¿Por qué? ¿Porque nos da vergüenza? ¿Porque nos da vergüenza que nos miren? No, o porque tu cónyuge va a decir, pues en la casa no levantas ni la escoba. De aquí levantando los brazos. Bueno, ¿qué importa? Mical eso le dijo a David y se quedó estéril un tiempo por burlarse de su esposo. Levanta tus brazos, si quieres póstrate. Adora al Señor, canta, tal vez tu voz no se oye celestial, angelical, pero cántale al Señor. Señor, yo te canto con alegría, Señor, tal vez mi voz no es la mejor, pero te canto a ti, Señor. Tal vez al hermano no le agrada mi voz, pero yo estoy cantándote a ti. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Sea el nombre del Señor bendito. Si es necesario, Señor, porque ya no estamos dando el fruto. Así como la higuera cuando no da fruto es sacudida, Señor, para que bote esos higos, Señor, que ya están descompuestos, Señor. Sacude la higuera, Espíritu Santo de Dios. Sacude el trigo como el trigo es sacudido en la era, Señor, para sacar el fruto. Sacude a cada miembro de esta congregación, ancianos, jóvenes, niños. Aún allá en su clase donde están los niños, sean sacudidos por tu Espíritu. No fuimos llamados, Señor, para estar pasivos. No fuimos llamados para quedarnos estancados. Fuimos llamados para dar fruto, buen fruto y mucho fruto. Todas las circunstancias que hemos vivido, Señor, tienen un solo propósito. Nacidos de nuevo, edificados en Cristo, siendo piedras vivas para la edificación de la iglesia. Esto no es títulos, pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, eso no importa. Señor, destruye estructuras, razonamientos necios. Destruye esos razonamientos, Señor, que Señor nos jalan para el mundo, Señor, y atráenos a ti. Señor, las circunstancias que hemos vivido son solo esa parte, Señor, donde tú nos estás atrayendo a ti, donde nos estás diciendo, tú brillarás como un luminar para el mundo. Una lámpara, una candela, una vela, un candil. No se pone bajo la mesa, se pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están alrededor. Dios mío, levanta candiles, levanta velas, levanta, Señor, hombres y mujeres que alumbren, Señor. Padre, que mengüen mientras tú creces, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Dios. Que hoy venga, Señor, un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, Señor. Porque hemos hecho la obra más para nosotros, más para el mundo y aún más para el diablo que para ti, Señor. Espíritu Santo, remueve, por favor, te lo suplicamos, te rogamos, te suplicamos, Señor, insistimos. Oh, Espíritu Santo, aviva ese fuego dentro de nosotros, Señor, para que, Padre, ya no estemos pasivos, ya no nos quedemos quietos, Señor. Llévanos bajo ese poder, esa unción, para alcanzar las almas para ti, Señor. Las almas mueren y van a la condenación eterna. Señor, muchas almas están puestas en la balanza, Señor. Así como le fue dicho a aquel rey, así como le fue dicho a aquel hombre, Señor, aquel rey que en algún momento, Padre, usó los utensilios sagrados
para el mundo. Nuestra vida es sagrada y no puede ser usada para el mundo, Señor. Como le dijiste a aquel hombre que dijo, grandes bodegas he construido, donde pondré todo el producto que tengo, construiré nuevas costas. Y oyó la voz que le dijo, necio, esta noche han venido a pedir tu alma, y lo que tú tienes, ¿de quién será? Señor, que nuestros dones, nuestros talentos sean puestos al servicio total tuyo. Mientras edificamos, Señor, aquella vida que tenemos familiar, matrimonial, aquella vida secular, mientras edificamos allí, Señor, bajo la gloria tuya, pero en tu casa, Señor, como aquel hombre dijo, y tantas veces lo hemos dicho desde este púlpito, yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre bendito, aquí estamos, Señor, úsanos. Señor, desde el principio, Señor, de la esquina de este templo, pasando por cada fila, Señor, de este lugar, llegando hasta el último hermano, hermana que está en la pared izquierda de este lugar, Señor, úsanos, Dios, úsanos. Queremos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Úsanos. Y ayúdanos a entender el propósito de nuestra vida bajo las circunstancias que las hemos vivido, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, ahí con sus ojos cerrados,